Los que andamos por la fe, no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Alguien dijo una vez, hemos visto la gloria de Dios, y el que lo había acompañado a la iglesia por primera vez le dijo, che, amigo, yo no he visto nada, le dijo. Porque nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, mire cuánto hay reunidos en su nombre hoy. Y los que están conectados en las redes también. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No lo vemos, pero no dudamos por incredulidad que no esté. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él está acá, en medio de nosotros, y nuestro aplauso fue para Él, que no lo vemos, pero sabemos que es imposible que mienta. Si Él dijo que está en medio de nosotros, está en medio de nosotros. ¿Para qué está en medio de nosotros? Para ver lo que está sucediendo en lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando estamos escuchando el argumento de Dios. Hay veces que escuchamos a las personas y ponemos carita como, sí, cheque, y por adentro le estamos diciendo, ¿y este salame quién me lo mandó? Pero el otro no se da cuenta que es lo que estamos pensando. Nosotros le mandamos la carita como que está todo bien cuando en realidad no sabemos cómo sacárnoslo de encima. Pero Dios nos está hablando y Él escudriña lo profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y para nosotros está bueno. ¿Por qué? Y porque ese es nuestro Dios. Un Dios que no le podemos esconder ni siquiera el pensamiento más escondido y más profundo. Mejor si nosotros queremos que Él vea todo lo que hay adentro de nosotros y nos transforme a la imagen de su Hijo. Para eso hemos venido. ¿Amén? Así que gracias al Señor por su presencia, por poder escuchar su palabra y por saber que está recorriendo los bancos de todo en medio de nosotros, examinando el más íntimo pensamiento nuestro para después darnos conforme al deseo y al anhelo de nuestro corazón. Ahora es de público conocimiento lo que está sucediendo en los tribunales con ese caso tan famoso de los rugbyers, de esa pelea que tuvieron estos chicos hace 3 años y medio, más o menos, en donde 8 jóvenes mataron a golpes de puño y a patadas en la cabeza a otro. Están los videos, eso después es cuestión de la justicia, no es cuestión nuestra juzgar, no estamos juzgando. Estamos simplemente queriendo decir esto. 8 hombres que agarran a uno solo indefenso, a patadas en la cabeza. Está bien, no miremos el hecho, eso lo va a juzgar la justicia. Pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué tienen adentro del corazón? Para que ninguno de ellos haya dicho, no, muchacho, pará un poco, ya te peleaste, el muchacho sí cayó, ya está, vámonos. Ninguno de ellos. Entonces, ¿qué tienen en el corazón? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Eso es lo que está juzgando la justicia en estos días. La justicia no juzga el acto, la justicia juzga la intención. Por eso que se hace la reconstrucción de todas las cosas, para ver con qué intención se hicieron las cosas. Lo está juzgando la justicia humana. La justicia humana está juzgando la intención con la cual hicieron las cosas. Por un lado. Y por otro lado, no podemos ignorar que si la justicia humana está juzgando estas cosas, que en realidad está juzgando ¿qué? El daño que se le hizo al prójimo. Porque el tema que nos ocupa ahora en estos días, ¿cuál es? Nuestra relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El que está sentado al lado tuyo, el que se acerca al lado tuyo. El que pasás por al lado y lo ves que está cerca tuyo con una necesidad. Ese es el prójimo, el que está al lado. O sea que la ley ahora está, la ley humana, ¿no es cierto? Porque sabemos que la justicia humana delante de Dios es trapo de inmundicia. Aún así, siento que la justicia humana es trapo de inmundicia, la justicia humana está juzgando la intención del daño que se le hizo al prójimo. ¿Cuánto más lo hará Dios? ¿Cuánto más la justicia divina? ¿Por qué decimos esto? Y porque estamos viendo lo que Dios nos viene hablando. Ayer estuvimos viendo en la carta a los Gálatas,
En el capítulo 5, en el verso 14, estaba centrado el mensaje en el beneficio que se le hace al prójimo. Porque dice toda la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia, todo lo que enseñó Jesús, si se lo escribiría en libros, no alcanzaría la tierra para meter los libros de tantas cosas que enseñó. Todos esos libros, si nos queremos leer todos los libros que pueden ocupar el mundo entero, se resumen en esto. Toda la ley en estas solas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremenda revelación. Tenemos que orar a Dios para tener la revelación de lo que dijo, porque es mucho lo que dijo. O sea que todos los libros que puedan caber en la tierra se resumen solamente en esta palabra, así que imagínense cuánto hay encerrado ahí. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea que no puedo yo amar al prójimo si no me amo yo. ¿Qué es amarme yo? Porque una cosa es ser amador de sí mismo. O sea, el amador de sí mismo es una mala persona, porque se sirve de los demás para satisfacer sus deseos. Pero acá está hablando de otra cosa. Está hablando de alguien que se ama conforme a ciencia, no conforme al sentimiento humano. Conforme que se ama con el amor de Dios. El que se ama con el amor de Dios, ¿qué hace? El que se ama con el amor de Dios se preocupa de proveer para su crecimiento espiritual. Se preocupa de proveerse lo que necesita para poder madurar espiritualmente. Se provee de todo lo que Dios le da, porque sabe que todo lo que Dios le da es lo que necesita para crecer. Se provee de las situaciones para poder aplicar y practicar lo que Dios nos enseñó, porque sabe que eso le da crecimiento. Amarse es proveerse. Amarse es cuidarse. Cuidarse es saber decir no a lo que está mal. Es saber decir sí a todo lo que es útil y a todo lo que sirve. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse y amarse es cuidar lo que Dios nos da. Queremos ser sanos en la fe. Bueno, para ser sanos en la fe tenemos que ser cuidadosos de la doctrina que Dios nos da. De Dios ni siquiera una sola tilde. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse y amarse es cuidar. Bueno, eso es amarse. Si yo me amo, hago eso. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? ¿Cómo tengo que manifestar mi amor para con el prójimo? Haciendo lo mismo que hago conmigo. Entonces, ¿qué hago? Me constituyo en proveedor de las cosas que necesita para su salvación, en proveedor del consejo que necesita para reino, que los entierra más en sus problemas. Se trata de eso. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse, y amar al prójimo es proveerle y es cuidarlo. O sea que, cuando hablamos de amar al prójimo, estamos hablando de una acción, no simplemente de decir te amo, que es un sustantivo, sino de manifestar el amor en la provisión y en el cuidado. ¿Amén? Amar al prójimo no es celar, no es controlar, no es dominar, no es imponer. Amar es proveer, amar es cuidar. Mucha atención con esto. Porque celar, dominar, controlar, imponer es porque uno tiene un objetivo que no tiene nada que ver con Dios y está usando al otro para cumplir su objetivo. Eso no es amar. Amar es proveer, amar es cuidar, en el sentido que nosotros lo estuvimos viendo. Entonces, ¿en dónde estuvo centrado el mensaje? En el bien que le hacemos al prójimo. ¿Qué está juzgando la justicia humana hoy? El daño que se le hizo al prójimo. ¿Cuánto más Dios? Ahora, hoy, en este día, vimos aquí el verso 14 y vemos que en el verso 14 el mensaje también está centrado al prójimo. Porque dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Acá en Romanos dice lo mismo que dice en Gálatas. Lo vuelve a resumir, y encima lo resume más todavía. O sea que todos los mandamientos del Antiguo Testamento son más de 613, ¿cómo sé para acordártelo de memoria? Después fueron resumidos en 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron resumidos por Jesús en 2 principales. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después viene el apóstol Pablo y lo resume en uno.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá lo resume más todavía, pues el cumplimiento de la ley es una sola palabra, el amor. Pero añade, el amor no hace mal al prójimo. O sea que no solamente está tremendamente centrado en la relación que tenemos con el prójimo, porque cuando uno establece una relación con algo, con alguien, es porque, ¿por qué me acerco yo a alguien? Por algo me acerco. Me acerco porque necesito o me acerco porque necesita. De alguna manera estoy tratando de entablar un vínculo con el otro, ya sea por algo malo o ya sea por algo bueno. Pero el centro del mensaje, el centro de la palabra de Dios, está en nuestra relación con el prójimo, y ayer vimos de servidos por amor los unos a los otros, o sea que está centrado en el servicio al prójimo, y hoy también. Hoy está centrado en no hacer mal al prójimo, sino hacerle bien. Ahora, ¿por qué se enfoca en no hacerle el mal? ¿Por qué no dejamos, estas son las cosas, dejá las cosas que hacen daño, vamos a ocuparnos de las cosas que hacen bien? ¿Para qué hablar de las que hacen daño? No, hay que hablar. ¿Por qué? Porque hay que ser plenamente consciente de las cosas que el amor hace y las cosas que el amor no hace. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, que no lo vamos a leer ahora porque se va a hacer muy largo, dice justamente qué es lo que el amor hace y qué es lo que el amor no hace. ¿Amén? Verso 8, verso 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarse uno a otro. O sea que no quiere Dios que tengamos deudas, sino que quiere que tengamos una sola deuda de amor. O sea que estamos amando al otro, pero seguís debiendo. Lo estoy amando más, pero seguís debiendo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios tiene longitud, profundidad, anchura, altura, o sea, es infinito. Entonces, ¿cuándo llegás al máximo de la manifestación del amor? Es un perfeccionamiento permanente. Siempre falta. Siempre falta. Dice, no deban a nadie nada. Pero el amar a otros, sí, esa es una deuda que Dios nos permite tener. Porque el que ama al prójimo, de vuelta otra vez el otro. ¿Qué me importa el otro? Yo estoy buscando mi bendición yo. Y vuelve de vuelta. Vuelve a decir otra vez, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Y ojo, porque estar en posición delante de Dios, de vernos cumpliendo las demandas de Dios, no es poca cosa. Tiene un valor incalculable, porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y bueno, igual cualquier otro mandamiento en esta sola sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repite, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Podríamos decirle cuántas veces me va a repetir las cosas. Cuando la Biblia repite las cosas, por algo es. Cuando la Biblia repite las cosas, es porque Dios quiere que las tengamos bien claras. Porque hay veces que después pasan cosas y nosotros decimos, ¿y dónde está Dios que me pasó esto? Pero nosotros no vemos qué es lo que veníamos haciendo antes y a cuántas personas perjudicamos. Y dice la palabra de Dios, el que hiciere injusticia, sí, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas delante de Dios. Y decir, yo no le hice mal a nadie. No, bueno, tenés que tener cuidado con lo que hablás. Tenés que tener cuidado con lo que hablás, porque lo que hablás puede hacer mucho daño al otro. No es solamente de ir y pegarle, sino que hablando simplemente se han destruido vidas, se han dañado fe de muchos, se han apartado un montón de hermanos, se han alejado a gente para que no lleguen a la iglesia por las cosas que se hablan. ¿Amén? Por eso cuando venimos a la iglesia nosotros somos responsables delante de Dios, cuidamos las cosas de Dios, y cuando nos preguntan, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me enteré que hubo un problema en la iglesia. ¿Problema? Sí. Yo estuve escuchando la palabra de Dios que nos dijo así, 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 así. Listo, se terminó. Sí, no sabes. Uno que dicen que es pastor lo embromó al otro. Sí, no, y bueno, no es para qué. Y así son. ¿Viste? Van a la iglesia, no sé para qué. ¿Por qué no se quedan en la casa? Sí, tenés razón, le dice el otro. ¿Para qué vamos a ir? Quedémonos acá en la casa. Che, anda a comprar más vino y trae un poco de algo para que nos podamos divertir. Y quedó ahí. O sea, estuvimos perjudicando tremendamente al otro por lo que le dijimos, porque está muy mal lo que le dijimos. Podríamos haber hablado del bien que Dios hizo y no perder tiempo en los errores que tienen los hermanos, porque acá nadie es juez de nadie. Yo no soy juez de ustedes, ni ustedes son jueces míos.
Todos compareceremos al tribunal de Cristo. Y cada uno va a dar cuenta delante de Dios de las cosas que hizo. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos que somos responsables. Y si vamos a dar cuenta delante de Dios, es porque somos responsables de las cosas de las cuales Dios nos va a pedir que demos cuenta. Entonces, centrémonos en esto. Y ver por qué el Señor está repitiendo tantas veces. O sea que, en realidad, toda la Biblia se resume en lo que pasa con mi prójimo. Está todo centrado ahí. O sea que todo lo que dice la palabra de Dios se resume en lo que pasa, mejor dicho, vamos a aclarar un poquito más. Todo lo que la Biblia enseña y quiere Dios de nosotros se resume en todo lo que pasa en nuestra relación con todas las personas que se nos acercan o nos acercamos. Todo se resume en eso. Por eso que el secreto, ¿cuál es? El secreto es el amor. ¿Por qué? Porque el que está lleno del amor de Dios nunca le va a hacer mal al prójimo, sino que siempre lo que hable, siempre lo que piense, siempre lo que diga, siempre lo que haga, va a redundar en el otro en una bendición. El secreto es ser llenos del amor de Dios para manifestarlo. ¿Por qué? Porque toda nuestra religión es lo que pasa con todas las personas que se relacionan con nosotros, sean familiares, sean amigos, sean hermanos, o sea, lo que sea. ¿Amén? Todo centrado en no dañar, todo centrado en bendecir. Ahora, pensemos en algo. Analicemos un poquito esto. ¿Cuánto daño podemos causarle al otro? No por lo mal que hablamos. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Cuánto daño podemos causarle al otro por el bien que no hacemos? Ahí hay un secreto. Los que comparecen al tribunal de Cristo van a ser juzgados por las cosas buenas que hicieron y por las malas. Pero ahí, las malas que hicieron son las buenas que, pudiendo haber hecho, no hicieron. Porque ¿cuánto perjudica al otro el bien que yo, pudiendo haber hecho, no lo hice? Pensemos un ratito. Decíamos recién, estos 8 muchachos, hermosos muchachos, se ve que de familia de bien, pero no le enseñaron valores. Eso fue uno de los problemas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en nuestra época, que éramos chicos, que nos transmitían capacitación física, capacitación académica, pero no nos transmitían valores. Por eso los excesos, por eso las cosas que pasaron. Estos chicos se ve que son gente de bien educados en colegios, en deportes, pero evidentemente no le han transmitido nada de valores, porque decíamos, ¿qué tienen en el corazón para hacer una cosa así? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan para actuar así con esa salvaje crueldad de como podrían decir, el que me ha visto a mí ha visto al diablo? Lo mismo, ¿por qué puede hacer semejante daño así? El diablo vino a robar, a matar y a destruir y están haciendo eso. Ahora bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué tiene en su corazón aquel que sabe el daño que puede causar por el bien que no hace? ¿Quién tiene esa preocupación? ¿Quién tiene esa preocupación? Vemos el mejor ejemplo de todos, el de Jesús, nuestro modelo a copiar. Un día, colgado en la cruz del Calvario, no sé, no vamos a decir pobre hombre, pero humanamente miraban y bueno, pensaban mucho que era un desperdicio. Muchacho joven, 33 años, morir así, de esa manera. Ni siquiera le metieron un tiro ni una puñalada, lo colgaron, lo clavaron en un madero y lo dejaron ahí sufriendo, agonizando hasta que murió. Sin embargo, él antes de morir pegó un grito y dijo, consumado es. Impresionante. Qué palabra. No puedo ni hablar. Porque pienso y sé lo que hay detrás. Porque es verdad, no inflamos palabras, murió por los malditos.
Y éramos nosotros. ¿Qué hubiese pasado si ese bien no lo hubiese hecho? Seguro que no estaríamos acá. Nos podíamos haber conocido en un boliche, en la calle, pero nos conocimos acá. Fue el Señor la causa por la cual nos conocemos. Enemigos de Dios en nuestra mente, perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, teniendo muñecos de madera, de metal, que tienen ojos y no ven, que le hablábamos y no nos escuchaban, que tienen nariz y no huelen, que hay que cargarlo arriba del hombro porque solo no pueden andar. Así andábamos. Triste la situación en que andábamos. Ahora, cuando él dijo consumado es, qué tremenda palabra, porque lo dijo aquel que Dios lo hizo muy grande por causa del servicio que hizo en nuestro beneficio. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los infiernos, los demonios, los diablos, todo a los pies de Jesús a confesar que Él es el Señor. No hay otro. No hay otro. Y todo terminará así. Los hombres que fueron creados a imagen de Dios y el Señor murió por ellos para salvarlos y rechazan esta salvación porque no se acercan y no quieren acercarse a Dios porque se regocijan en las maldades. También van a terminar aquellos que dicen mi vida es mía y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Va terminado humillado a los pies de aquel que fue levantado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por el servicio que hizo por nosotros. Él no nos hizo ningún mal. Nosotros hicimos mal. Él no nos hizo ningún mal. Él nos hizo un bien que pudo no haberlo hecho. Porque la paga del pecado es la muerte. El hombre pecó en bromate. Arréglense. Sin embargo, ¿quién podía haber hecho y entregado su vida de esa manera? Tiene que ser una persona que ama con un amor apasionantemente extraordinario, que no llegamos, no podemos comprender. No podemos comprender, dijo, consumado es. ¿Qué palabra para con nosotros? ¿A quiénes? A quienes éramos enemigos y merecíamos la muerte. ¿Por qué? Y porque fue el hombre el que ofendió a Dios. Acá el ofendido es Dios. ¿Y qué hacemos nosotros humanamente cuando alguien nos ofende? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ofende? Lo sabemos. Por ahí puedo llegar a perdonarte, pero no te doy más ni la hora. Sin embargo, con nuestras acciones, con las acciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, permanentemente, estando lejos de Dios, le hemos ofendido. Dijo, consumado es. Nos salvó a quienes éramos sus enemigos y merecíamos la muerte. Esa palabra para nosotros lo cambió todo. Por eso decíamos, ¿quién puede hacer así una cosa semejante? Y tiene que ser alguien que ama con una pasión extraordinaria. No puede ser menos. Así que el que teníamos por enemigo, porque dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, el que teníamos por enemigo, resulta que hoy es nuestro camino al Padre. Todo por lo que Él hizo por nosotros, amándonos cuando nosotros éramos pecadores. O uno puede manifestar su amor por el bueno. Si no, mirá, es buena persona, pobre tipo, vamos a ayudarle. Pero nosotros no. Éramos enemigos en nuestra mente, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, sin promesa, sin Dios, sin esperanza, en situación y en posición de pecador, esperando la muerte primera y la muerte segunda, y del gran juicio del trono blanco, donde los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados por todas las cosas que hicieron, por la salvación que el Señor le ofreció y la rechazaron. Dios no manda al infierno a nadie. El hombre se va solo porque no acepta el regalo de la salvación de Dios. Pero por ellos
entregó su vida. Y qué tremendo pensar, ¿no es cierto?, que al que teníamos por enemigo, resulta que ahora que es nuestro camino el Padre. Y no es solamente que el que teníamos por enemigo es nuestro camino el Padre, sino que también es nuestro abogado. ¿Qué me contás? Y hay más todavía. Sino que también es que intercede por nosotros delante de Dios hoy, todos los días. Vive para interceder por nosotros delante de Dios. Gloria a Dios. Así que resulta que nos amó más allá de la muerte. Nos amó más allá de la muerte y nos amó más allá de la resurrección. ¿Por qué? Porque todavía sigue manifestando su amor, siendo nuestro abogado e intercediendo por nosotros delante de Dios todos los días. ¿Qué podemos decir a esto? Sí que tendríamos que prender todo el instrumento de música, darle con un palo al bafle, cualquier cosa, en las paredes, y alabar al Señor hasta que racie el alba. Si se rompen las cuerdas de la guitarra, poner un juego nuevo mientras seguimos tocando otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Sino alabarle, glorificar su nombre. Gloria a Dios. Así que nos amó, dijo, consumado es, y podía haber dicho, bueno, listo, los salvé, muchachos, ahora arréglense. Pero dijo, no, yo los salvé. Van a morir y van a nacer de nuevo. Y yo sé que cuando nazcan de nuevo, van a ser niños espirituales. Y yo sé que siendo niños espirituales se van a seguir comportando como esclavos. Y el maligno va a venir a acusarlo, porque ese es el trabajo del diablo, acusar a los hombres todos los días delante de Dios. Ese es el trabajo del fiscal, acusar y acusar. Pero pronto será echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche. Ese es su trabajo, dañar, robar, matar, destruir, acusar. ¿Por qué? Porque ya ha sido juzgado, no tiene arreglo. Entonces piensa llevarse al infierno y arrastrar a todos los hombres que pueda. ¿Y por qué a los hombres? Porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, cosa que Él odia y aborrece. Pero no vamos a mirar cuál es el propósito de Él para con nosotros, porque estamos mirando cuál es el propósito de Dios para con nosotros, porque no nos interesa cuál es el deseo que el diablo tiene para con nosotros, nos interesa cuál es el deseo que Dios tiene para con nosotros, porque sabemos que el maligno no va a cumplir su propósito con nosotros, sino que Dios va a cumplir su propósito con nosotros, punto final, y de ahí no nos movemos, estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Ninguno de nosotros va a decir, como me decía a veces hermano que viene de otro lugar, pastor, vengo a verlo porque siento que me entró una cosa. Pero no tenía Cristo en tu corazón. Sí. ¿Y qué cosa te puede entrar si está Cristo? Para entrar un demonio tiene que agarrarlo a Cristo, sacarlo y meterse él. Cuando los demonios veían a Jesús, temblaban como una hoja y rajaban, desaparecían. Los demonios le tenían miedo a Jesús. Jesús no le tuvo nunca miedo a los demonios, los echó como peor que a perro, porque los echó. Es un tremendo problema de fe que nosotros no tenemos que tener. ¿Amén? Porque aún si nos hubiésemos equivocado, te equivocaste, perfecto, está bien. Está mal lo que hiciste, está bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con mi abogado, ya. Y él va a interceder por mí delante de... ¿Por qué? Porque él me compró, porque soy de su propiedad. Porque un día vino al mercado de esclavos y dijo, mira, ¿sabe qué? Me lo compro Paulito, a todos me lo llevo a todos. Y se compró a toda la humanidad. Es lástima que hay gente que no creen, pero Él compró la salvación para toda la humanidad, para todos. ¿Amén? Gloria a Dios. Qué tremendo eso, ¿no es cierto? Que nos amó más allá de la muerte y de la resurrección. ¿Por qué? Y si ahora nos sigue amando, sigue trabajando, con razón que dijo, mi Padre hasta ahora aún trabaja y yo trabajo. Y está trabajando llevando adelante su oficio de abogado, y intercediendo por nosotros delante del Señor. Qué tremendo amar más allá de la muerte y de la resurrección, y encima eso Él quiere de nosotros, que nosotros seamos como Él, es que nosotros somos como Él. ¿Qué produjo el bien que Él nos hizo, que nosotros no merecíamos? ¿Qué produjo en nosotros? Por eso decíamos, estamos centrados en lo que pasa con todas las personas que se nos acercan, que es el prójimo. Dios nos entró ahí. En el tremendo valor de las relaciones humanas
y de lo que nos transmitimos con todas las personas que nos acercamos. Todo el Evangelio, toda la ley, toda la Biblia está centrada ahí. Ahora decíamos, ¿cuánto mal pudimos haber hecho por el bien que no hicimos? Miremos el ejemplo. O sea, ¿qué tiene que sentir, qué tiene que pensar aquel que hace el bien a alguien que no se lo merece? Y acá miramos el ejemplo. Ahora, ¿qué produjo en nosotros el bien que él hizo que nosotros no merecíamos? ¿Qué produjo? Que hoy estemos llorando, gozándonos acá en su presencia, siendo participantes de su naturaleza divina, pudiendo quemar incienso, elevar oraciones, alabanzas, sabiendo que suben delante de su presencia. Hoy estaban alabando al Señor, se sentía la presencia del Señor, signo de que Él está recibiendo las ofrendas que estamos presentando delante de Él, y sabiendo que Él ahora descendió también en su instrumento que me ha tocado en suerte a mí, para consumir todas estas ofrendas y este holocausto con el fuego de su palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ilumina nuestra conciencia, nos hace que vinimos tristes y nos vamos saltando como becerro en la manada, vinimos sin entender y nos abrió el entendimiento, venimos con los ojos cerrados y nos abrió, venimos con los oídos cerrados y nos abrió, y nos prepara ahora de frente para esta semana que entra. No sabemos las cosas que se nos van a presentar, las que por su voluntad sucedan, pero ya estamos predispuestos de otra manera por el hecho de estar acá hoy delante de Él y escuchándonos. Y hasta ahora, porque miramos todos los mensajes que nos habló, decimos, ¿y cuándo nos dejó de hacer el bien? Pero cuánto bien que nos hizo. Pero ¿cómo puede ser que no se canse? Hay veces decimos, te ayudé una vez. Hay veces que le dicen, padre, a los hijos, te ayudé una vez, te equivocaste, bueno, listo, arreglate solo. Él no. Nos hizo el bien, y qué bien. Porque un bien que no merecíamos. Porque hay veces por ahí a algún hijo le podemos dar, mira, bueno, está bien, aprobaste la materia, te recibiste, un padre por ahí tiene dinero y se te regala un auto, el pibe se lo merece. Pero acá no, nosotros no merecíamos nada. Palo y garrote merecíamos. El infierno merecíamos porque éramos pecadores, de la coronilla a la planta de los pies. Por eso decimos, ¿qué produjo el bien que Él nos hizo, que nosotros no merecíamos? Que hoy estemos aquí. Gloria a Dios. Encima hasta ahora no nos deja de hacer el bien. Así que vimos lo que el apóstol dice a los Gálatas, el cumplimiento de la ley, servidos por amor los unos a los otros, el cumplimiento de la ley es el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo. Vemos acá, Romanos capítulo 13, lo mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora vamos a Santiago. Santiago en el capítulo 2, en el verso 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Santiago también centra el secreto del Evangelio en esta palabra. Bien haces. Ahora, ¿en qué contexto lo dice? ¿A dónde nos quiere llevar? Y bueno, en el verso siguiente dice, porque si haces acepción de personas, estás dañando a alguien. Y hay veces que pasa en la casa con los hijos, los padres, no teniendo presente estas cosas, por ahí hacen diferencia entre hijo e hijo, y afectan la vida de otro por las diferencias. Se hacen diferencias porque por ahí alguien tiene algo que a mí me puede servir y este es un indigente, o sea, ¿qué me puede dar? ¿Qué me puede bendecir? ¿Qué puede venir a través de él y no le doy ni la hora? ¿Por qué hacer obsesión de persona? Un indigente que está tirado ahí, ¿qué dicen los malos? Por algo está terminando ahí muriéndose solo. A nosotros no nos importa lo que hizo, Dios no nos preguntó qué hicimos. A mí no me preguntó, ¿qué hiciste de pecado? No me preguntó. Me dijo que Cristo murió por mis pecados y yo le acepté y me arrepentí y le acepté. No me preguntó qué hice, qué no hice, simplemente murió por mis pecados. Pero sí tenemos que saber que tanto el indigente como el millonario señor o señora son seres humanos. Y a los seres humanos Dios le ha dado una dignidad que nosotros no podemos menospreciar. Entonces, si ustedes cumplen la ley real, ¿cuál es la ley real? La ley del reino. ¿Cuántos saben que pertenecemos al reino de los cielos? Bueno, ¿vieron? Inglaterra es un reino. ¿Cómo se le llama la marina? La marina real.
¿Por qué se le llama real? Porque si no es falsa. No, se le llama real porque Gran Bretaña es un reino. Bueno, ¿por qué a nosotros dice, si en verdad cumplir la ley real? Porque somos de la realeza, somos hijos de Dios y somos hijos del rey. Nosotros estamos en un reino. Acá no hay un presidente que lo elegimos por elección democrática. No, acá hay un rey de reyes y señor de los señores. Gloria a Dios. Entonces dice, si ustedes cumplen la ley real, amarás a tu prójimo como hacen bien, mis queridos hermanos, hacen muy bien, hacen muy bien. Porque el que hace acepción de personas, de vuelta otra vez, centrado en mi relación con el prójimo, si yo hago diferencia, el otro se pone mal. Ahora, si yo no hago diferencia, estoy haciendo el bien. Y si yo hago el bien, ¿cuánto puedo beneficiar al otro por el bien que yo estoy haciendo? ¿O cuánto puedo perjudicar al otro por el bien que pudiendo haber hecho no hice? Y no solamente eso, sino que en el verso 13 dice, porque juicio, escuche esto es para todos nosotros. Porque juicio sin misericordia se hará con quien no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lo escuchamos un montón de veces a esto, pero ¿de quién tengo que tener misericordia? De alguien que te ofendió. No vas a tener misericordia del que te regaló un coche. No vas a tener misericordia del que te regaló plata. Tenés que tener misericordia del que te ofendió y te dañó, más allá de lo que por ahí podía llegar a soportar, como pasó con Dios. Ahora bien, el orgullo humano personal de que a mí me dolió, yo entiendo que es difícil. Para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Es verdad. Pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. No es solamente eso, difícil. Hay muchas cosas que no son difíciles para nosotros. Son imposibles. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero a mí no me importa la situación. A mí me importa lo que Dios está diciendo. Juicio sin misericordia será con quien no hiciera misericordia. Entonces, yo, pudiendo hacer misericordia con el otro, no lo hago. Y pasó. Pudiendo hacer misericordia con el otro, tampoco lo hago. Y pasó. Y me presento delante de Dios. De repente, un día, y no tengo miedo de decirlo, ni estoy llamando, porque sé que yo me voy a ir cuando Dios diga. Un día te levantaste, como le pasó a tanto, uy, me duele acá, te toman la presión, se murió. Ya estabas haciendo un examen, vino el profe, te sacó la hoja, no se puede corregir más nada. Mientras tenía la hoja podía tachar y escribir. Cuando te sacaron la hoja, chau. Cuando saliste del escenario de esta tierra ya no se puede enmendar más nada. Y después presentarnos delante del Señor y que no nos haga misericordia porque una vez nosotros pudiéndola haber hecho, no la hicimos. Es como aquella persona que le debía al proveedor y no le podía pagar. Y tenía que rematarle y quitarle todas las cosas, y le dijo, ten misericordia de mí. Entonces el dueño, movido a misericordia, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa así, no me debes más nada, te perdono la deuda. ¿Cuánto le produjo el bien que hizo el acreedor? ¿Cuánto bien le produjo el bien que el acreedor hizo? Que le dijo, mira, hacemos una cosa, no tenés cómo pagar, no, ni a cómo pagar, ni a quién pedir. Para hacer una cosa, te perdono la deuda. Se fue contento. Pero resulta que él también tenía quien le debía y le fue a cobrar. Y el otro le dijo, no te puedo pagar, ten misericordia de mí. No, le dijo este, rematarle la casa, venderle los hijos por esclavo, todo. Pero resulta que se enteró el otro acreedor y le dijo, miserable y sinvergüenza, me clamaste y me pediste misericordia, y yo tuve misericordia. Y tú, endeudado, también te pidió misericordia, y no le hiciste misericordia, lo ejecutaste. ¿No tendrías que haber tenido misericordia de él, como yo tuve de ti? Bueno, ahora ¿sabes qué? Ahora, entregarle a los verdugos. Mirá que para que Dios diga, entregarle a los verdugos, imagínate los verdugos, las cosas con las cuales te van a verduguear.
De eso tiene que ver esto. Si en verdad cumplís la ley real, como está escrito, amarás a tu prójimo. El prójimo, otra vez no me lo puedo sacar encima, siempre el prójimo, sí. Sí, porque el Evangelio es te bendeciré y serás de bendición. Termina ahí. Entonces dice, no hagan excepción de personas, pues eso parece una pavada, pero no es. El que se siente discriminado se pone mal. Y después tengan presente que juicio sin misericordia se va a hacer con aquellos que pudiendo haber tenido misericordia, no tuvieron. Y todavía la sigue. Dice, ¿alguno dice que tiene fe? Sí, ¿y cómo decís que tenés fe? Y vino alguien y te pidió algo, le negaste y le dijiste, bueno, anda, después vamos a estar orando por vos. Y pudiéndole haberle dado las cosas necesarias que le podías haber dado y no le diste, tu fe está muerta. O sea que no es que tu fe está muerta, sos un muerto. ¿Y en qué estás centrado? En la necesidad que tenía el prójimo que yo pudiendo haber suplido, no lo hice. Siempre centrado en la relación con el prójimo. Entonces, para ir terminando, me pregunté, ¿qué es lo que nos aleja del prójimo? Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez. El apóstol Pablo resume a los Corintios el Evangelio en estas palabras. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué? Si yo estoy buscando mi propio bien, no te puedo dar ni la hora. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando mi propio bien. No me puedo ocupar de bendecirte a vos, porque no tengo tiempo. Necesito el tiempo porque estoy buscando mi propio bien. Ahora, yo te digo algo. Hombre y mujer sabio y sabia, si vos estás buscando el bien del otro, ¿no será que Dios buscará el bien tuyo y vos no tenés que buscarlo? Porque por ahí, buscando el bien del otro, Dios hace que el bien llueva sobre tu cabeza sin tener que ir a correrlo. Ninguno busque su propio bien. Si yo estoy buscando mi propio bien es porque Dios no me lo va a dar. Y es porque no me importa nada del otro. Yo voy a estar toda la vida buscando mi propio bien y voy a terminar siempre siendo pobre, ciego, miserable y desnudo delante de Dios, por más de que tenga plata en el bolsillo. Pero si yo me ocupo de serle útil al prójimo, a cualquier persona que por cualquier circunstancia se relaciona conmigo, ya sea en mi casa, en el trabajo, en la calle, en el colectivo, en el tren, en el avión, donde quiera. Ver simplemente esas caras que hablan sin hablar. Ver el indigente que está tirado y querer predicarle. ¿Y qué le vas a predicar, pobre tipo? Comprarle un sancuchito y una coca primero y después le hablas. Y con la panza haciendo ruido, ¿qué te va a escuchar, pobre hombre? ¿Cuánto te puede empobrecer que a un necesitado le compre? Poner, no te alcanza para la coca, dale cara a la coca, una botellita de agua. Un sancuchito, acercarle y regalarle. Eso predica más que decir Cristo te ama. Pues si Cristo te ama, pero yo no. Porque ¿y qué te cuesta comprar una botellita de agua y una galletita y alcanzársela? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, me parece que tenemos que reordenar, o mejor dicho, apagar la computadora en la cabeza y reiniciarla otra vez. O por ahí, no sé, tendríamos que cambiar el chip para entender lo que significa servir a Dios. Porque a la luz de lo que estuvimos oyendo, nos repreguntamos, porque ya nos preguntamos un montón de veces, nos volvemos a preguntar. A raíz de las cosas que Dios nos estamos hablando, nos repreguntamos. ¿Qué es servir a Dios entonces? Cuando por ahí alguien dice, no, mirá, no me congrego más a la iglesia de Paulito, porque ahí no se puede servir a Dios, porque no te dejan predicar. Pero escuchame, acá hay apóstoles, eso es la iglesia central, pero escuchame, ¿qué es servir a Dios? Para vos estar acá arriba y hablando. Mirá las cosas que hablamos de lo que significa servir a Dios. ¿O qué te pensás que es servir a Dios sin tener en cuenta al otro? ¿Cómo haces para servir a Dios sin tener en cuenta al otro? No estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a vos mismo. Porque el que sirve a Dios, le sirve al otro. Sí, el Señor dijo, por cuanto le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste.
Por cuanto visitaste a un enfermo que estaba ahí tirado, a mí me visitaste. Hay que tener en cuenta eso es servir a Dios. Servir a Dios es tener en cuenta al prójimo. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bueno, pienso que hemos entendido todo. Siempre preguntamos si hemos entendido para qué vamos a seguir hablando, pero lo que sí nos queda bien en claro, que para Dios, y nosotros queremos agradarle, para Dios es muy, pero muy importante lo que sucede en nuestra relación con el prójimo. Entonces, en nuestra relación con el prójimo significa que nos estamos vinculando con la persona. Gracias, Miguel. Cuando yo me relaciono con alguien, me estoy vinculando con la persona. En la carta de los Colosenses dice, el amor de Dios, el amor es el vínculo perfecto. Es que el Evangelio es el amor. Dios es amor. Y dio la ley a Moisés, ¿no es así? O sea que Dios es la expresión de la ley. O sea que el amor es la expresión de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Por eso que Jesús cumplió la ley. ¿Por qué? Porque fue perfeccionado en el amor. Y si nosotros somos perfeccionados en el amor, tranquilamente podemos cumplir la ley. Tranquilamente podemos decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Aunque alguno de los falsos religiosos de estos días diría como el apóstol Pablo, che, Raúl, vení, anda pegando un chiro en la boca a este que dijo que se presenta con limpia conciencia delante de mí. Y Pablo se presentaba con limpia conciencia porque sabía que la sangre de Cristo había limpiado todos sus pecados. Y le dijo al sumo sacerdote, con toda limpia conciencia sirvo a Dios. Limpia conciencia, a nosotros nos acusan 20 dedos así nuestra conciencia. ¿Cómo limpia conciencia? Meter un cachetazo en la boca a este, dijo. Bueno, lo mismo pasa con los falsos religiosos en este tiempo. Si por nuestro proceso de la madurez podemos llegar a decir, porque tenemos que llegar a decirlo, no queremos cerrar los ojos a este mundo sin ver que Dios haya cumplido su propósito con nosotros. No digo conmigo, porque sería mezquino, digo con nosotros, porque ustedes también son mi responsabilidad. Poder cerrar los ojos con una sonrisa y poder decir, he cumplido mi misión. He acabado la carrera. Lo que quería hacer Dios conmigo en beneficio de otro, Dios me dijo, Pablo, hasta acá llegaste. Y bueno, ahora me voy a morir en una camita cómoda, con los familiares al lado, con alguien que me va a tener de la mano. Y uno estaba preparada su muerte para ser ejecutado, porque el gobierno romano le cortó la cabeza. Así murió. Así va a ser exaltado en el día que Cristo venga también, juntos con todos aquellos que, como el apóstol Pablo, aprendieron a amar al prójimo, así como el Señor nos amó a nosotros, y que con toda limpia conciencia puedan mirar a los ojos de la persona y decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? Gloria a Dios.